Buenos días, hermanos. La lectura de hoy se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, de los versículos 1 al 6, y dice así: Puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también ustedes deben adoptar esa misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado, para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Baste el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no creyentes, que viven entregados al libertinaje y las pasiones, a las borracheras, orgías, disipaciones y detestables idolatrías. Para ellos resulta extraño que ustedes ya no los acompañen en ese mismo desenfreno y libertinaje, y por eso los ultrajan. Pero tendrán que dar cuenta de ello al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero esto también a los muertos se les predicó, el Evangelio, para que sean juzgados en su cuerpo según los criterios humanos, pero vivan en el Espíritu según Dios. Querida comunidad, esta es palabra de Dios. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy muy contento de poder estar acá y poder compartir este pasaje, un pasaje no tan sencillo, un pasaje que porque alguien de esta edad tendría que estar compartiendo algo tan profundo. Pero estamos llamados en el fondo a poder compartir la palabra. Hay una película, me gusta mucho ver el cine y siempre tiendo, como cuando me toca preparar estos pasajes, de relacionarlos a alguna película o alguna figura o una imagen para poder también darle un poco más de énfasis en el fondo a lo que habla el pasaje. Hay una película que se llama American History X, que no sé si alguno de ustedes la vio, una película del 98, muy antigua, que no vamos a ahondar profundamente, pero básicamente habla de un joven que por distintas circunstancias se une a un grupo de una marcada ideología política que finalmente lo llevaba a regir su día a día. Todo lo que hacía tenía que ver con esta convicción que él tenía en su corazón de lo que era correcto y lo que no. Y en un determinado momento, este fanatismo, esta ideología lo lleva a cometer un crimen el cual hace que termine en la cárcel, donde en la cárcel comienza a darse cuenta, en el fondo, que todas estas convicciones, todo esto que había en su corazón por lo que él vivía día a día, no le había traído más que una sensación de sufrimiento, de dolor y de vacío para él y para su familia. Avanza la película y este protagonista sale de la cárcel solamente para darse cuenta que el punto en el que él dejó este grupete que probablemente era un grupo de amigos, ya no era un grupo de amigos, sino que era un grupo mucho más grande, mucho más organizado, igual o más fanático de lo que él era antes. Y no solo eso, para peor, su hermano pequeño siguió sus pasos, porque obviamente como él era hermano mayor, este hermano pequeño lo veía a él como un ídolo y siguió o estaba siguiendo exactamente los mismos pasos. Vemos en la película después como en esta parte, él tiene que lidiar también con tratar de mostrarle a su hermano menor que el camino que él había seguido, que el camino que a él lo rigió por muchos años, no le llevó a absolutamente ninguna parte. Y que ese camino, si es que él lo sigue, probablemente va a llevar a la destrucción y a una vida absolutamente vacía. Tengamos en cuenta este protagonista de esta película para un poquito más adelante. Ahora, cuando hablamos del pasaje, cuando hablamos de Primera de Pedro, perdón, no del pasaje, del libro, tenemos que tener en cuenta que este era un libro que estaba dirigido no a cualquier persona, no a cualquier tipo de cristiano. Eran estos cristianos de la iglesia primitiva, los cuales estaban siendo tentados constantemente a volver a las cosas que a ellos les gustaban, a las cosas que tuvieron que renunciar para comenzar con el cristianismo. Para volver a lo mejor a las cosas que les produjeron placer en un tiempo y a lo mejor ahora que ellos estaban congregándose, que ellos estaban digiriendo y estaban viviendo el cristianismo, se estaban dando cuenta que se apagó un poco esa euforia de los primeros meses y ya están viviendo en el fondo el cristianismo en serio, por así decirlo, con persecuciones, con marginaciones y muchas cosas que acá nos cuenta. Quizás uno lo puede comparar a estos pololeos a lo mejor, que cuando uno está enamorado, estas primeras etapas, es algo muy visceral, pero después de un tiempo ya
como dice esta frase quizá un poco trillada, al final amar es una decisión y no solamente lo que salga de mi corazón. Pero este pasaje, esta carta y este pasaje en particular, es un consuelo y es un llamado a la esperanza que trae Jesús y su justicia en nuestras vidas si es que nosotros estamos experimentando algún tipo de marginación y algún tipo de sufrimiento. Así que antes de empezar a desmenuzar este pasaje, los invito a inclinar sus rostros y poder orar para pedir la dirección de nuestro Señor para aprender de su palabra. Señor, te damos muchas gracias por poder estar acá reunidos, te damos muchas gracias por poder ser bendecidos con tu palabra, por poder estar en un lugar donde podemos predicarla libremente, Señor, podemos estudiar este pasaje y también podemos comentarlo y compartirlo con nuestros hermanos. Señor, te pido por este pasaje, Señor, que me puedas utilizar para que sea solamente tu evangelio glorificado acá adelante, Señor. En tu nombre, amén. Bueno, vemos que en primer lugar el pasaje parte absolutamente, ahora que estamos en los Panamericanos, uno podría pensar que quizás algunos récords olímpicos se pueden romper o el estándar está acá arriba y todos los competidores van a tratar de romper ese récord, por así decirlo, en la disciplina que sea. Y vemos como acá el primer versículo del pasaje, Pedro nos pone a nuestro ejemplo supremo, Cristo, ¿cierto? Un ejemplo que a lo mejor, si es que nosotros llevamos estudiando la Biblia, si es que nosotros llevamos estudiando el Nuevo Testamento, es un ejemplo que se nos debiese hacer familiar. No es algo que Pedro está aquí hablando por primera vez, y muchas cosas de las que vamos a ver acá no es algo que Pedro haya dicho porque sí, sino que todo esto no es primera vez que se toca, y probablemente porque también es un tema que es necesario para nosotros también volver a recordar. No sé si algunos se acuerdan en el Nuevo Testamento, bueno, esto es el Nuevo Testamento, pero cuando Jesús dice que el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame, ¿cierto? No solo eso, vemos también Pablo, un poco más adelante, en 1 Corintios 11, dice, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Y vemos ahora como Pedro dice que Cristo tiene que ser una vez más nuestro estándar. Así, súper al pan y al vino, así como Cristo sufrió, nosotros también vamos a sufrir. Pero algo más importante, dice, así como Cristo padeció en la carne, nosotros también tenemos que armarnos de ese mismo pensamiento. Antes ni siquiera de pensar en hacer algo en el nombre de Dios, por así decirlo, o algo que vaya a regir nuestra vida, nuestra mente tiene que estar absolutamente cambiada y tiene que tener una convicción de que lo que estamos haciendo es efectivamente lo que Dios quiere que hagamos. Muchas veces, si es que uno le hacemos caso al corazón, lo más probable es que el corazón nos va a llevar por unos caminos un poco más blandos, por así decirlo, un poco más suaves, o si a lo mejor yo tuviera que atacar la mente o el corazón de alguien, el corazón va a ceder mucho más fácilmente, pero si nuestra mente tiene nuestra meta en Cristo, va a ser mucho más difícil. Necesitamos un gran compromiso para poder soportar grandes tribulaciones. Si bien puede ser que suene como algo lejano, vuelvo con esta idea, nuestro compromiso no debiese ser menos que el que Cristo tuvo para poder soportar el sufrimiento para que nosotros podamos ser salvos. Hermanos, no puede ser menos que lo que Cristo soportó por nosotros. En mente y claramente como en cuerpo. O sea, Cristo sufrió mucho físicamente, pero antes de eso, su mente también fue tentada muchas veces y fue su mente la que sabía que tenía que seguir la voluntad de su Padre. Nosotros tenemos que estar dispuestos a poder sacrificar algunas cosas en pos de esta lucha con el pecado. Más adelante dice, quien ha padecido en carne, terminó con el pecado. Cristo padeció en carne, terminó con el pecado. Nosotros innegablemente vamos a tener que sufrir acá terrenalmente a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Quien no lo haya hecho nunca, yo creo que derechamente debiese cuestionarse su fe. En ocasiones vamos a sufrir por hacer lo que Dios nos pide y en ocasiones vamos a sufrir por precisamente hacer lo contrario. Sin ir más lejos, les vuelvo a decir, todo esto que Pedro está diciendo está todo documentado en la Biblia. Cuando yo estudié este pasaje me sorprendió muchísimo. Me gustaría como decir, increíble, pero yo creo que el que lee la Biblia constantemente es solamente ir juntando los puntos. No sé si se acuerdan el ejemplo de Jonás, que no le hizo caso, como probablemente cantaron en la escuela dominical, no le hizo caso a la palabra de Dios y sufrió por causa de ello.
Hace un tiempo también vimos el libro de Job, que Job sí siguió la voluntad de Dios y también sufrió por aquello. Hagamos lo uno o lo otro, lo vamos a sufrir de todas formas. Debemos estar preparados para ello y saber que es algo que está en parte de la voluntad de Dios. Pero bueno, también no todo es tan drástico, tan duro. Si queremos buscar consuelo, también la palabra está llena de consuelos para este tipo de ocasiones. Un pequeño consuelo, en el Salmo 94, versículo 12, dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges. Qué bueno que es Dios que nos va corrigiendo, y si tiene que ser a través del sufrimiento, que así sea. Bienaventurados seamos. Como leía en esta parte del pasaje, dice: quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Esto no significa que terminar con el pecado vamos a vivir en ausencia de este, vamos a comenzar a vivir una vida pura y sin mancha, sino que eso va a significar que es una vida que no va a estar dominada por el pecado. Va a ser una vida en que el pecado probablemente va a tirar ahí unos arañazos, por así decirlo, pero no va a poder tener control completo sobre ella, porque va a ser Cristo, va a ser el Evangelio, va a ser su justicia la que va a estar gobernando nuestra mente y nuestro corazón. Y no solo eso, al final del versículo dice: no pasarán el resto de su vida siguiendo sus propios deseos, es decir, el tiempo que resta. ¿Qué tenemos que hacer el tiempo que resta? Hacer la voluntad de Dios, mostrar este Evangelio hasta los últimos días, tal como dice el versículo 1 y 2. También, ahora Pedro se mete en otra parte, en una parte quizá un poco más dolorosa, a lo mejor en una parte que a nosotros no nos gusta mucho hablar, de nuestra vida pasada, de lo que nosotros hacíamos antes. Dice que en una vida pasada nosotros tuvimos suficiente muestra de lo que hace el pecado en nuestras vidas. Describe una serie de actividades que no tienen a Dios como propósito: inmoralidad, pasiones sexuales, borracheras, adoración a ídolos, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor si uno tratara de abarcar todas estas cosas como algo, como un algo, yo quizás no soy un psicólogo o no soy alguien letrado en el área humanista, pero yo lo calificaría como una búsqueda constante del placer personal, de yo como centro, buscando algo que me dé una satisfacción, un placer, un pequeño minuto de relajo donde yo me pueda sentir amado, me pueda sentir querido, donde me pueda evadir de cualquier responsabilidad. A lo mejor puede ser el alcohol, ese pequeño ratito que a lo mejor yo puedo tener para tomar un poquito y sentirme pero desinhibido completamente. A lo mejor los que son profesores acá o los que tienen alumnos o gente a su cargo, puede ser a lo mejor ese poner el pie encima, sentirme yo como validado y me puedo sentir como alguien que tengo un rol acá en la tierra, y mi rol acá es poder ponerle el pie a otros. Y eso no es más que nuestro corazón mostrando todas nuestras inseguridades, todos nuestros miedos frente a otra persona. Básicamente en nuestra vida pasada estábamos buscando a Dios donde no lo vamos a encontrar. Y ese tiempo, nos dice Pedro, que ya se acabó. Pedro nos está llamando a vivir como cristianos, con una mente y un corazón reformado. Me gusta esta parte porque no solamente habla de corazón, sino que también de mente. Y es súper importante que las dos cosas estén de la mano, porque muchas veces el corazón va a fallar, pero si es que nuestra mente está en la palabra, difícilmente vamos a poder ser doblegados por el pecado. Como decía Pedro, la vida pasada queda atrás y nuestro compromiso con el mundo y el pecado se ha roto. Hermano, a lo mejor ¿crees que has tenido suficiente placer que el mundo te pueda entregar? A lo mejor no. A lo mejor, si es que nosotros pensamos que esto fue escrito hace 2000 años atrás, piensa, hace 2000 años atrás estábamos hablando de inmoralidad, pasiones sexuales, borracheras, adoración a ídolos, etcétera. Si es que a lo mejor esto uno lo lee ahora, quizás no es tan lejano a lo que nosotros podríamos estar viviendo hoy en día. Vemos hoy como estos problemas, hace 2000 años, todavía no se pueden resolver. En 2000 años no hemos sido capaces de avanzar un poco, y eso es lo importante. Eso es lo que tienen que entender, que el pecado al final nos nubla tanto y nos impide avanzar, que los mismos problemas que tenían los cristianos de ese tiempo son los mismos problemas que tenemos nosotros, porque el pecado sigue siendo uno solo. Y esa búsqueda de placer personal es demasiado fuerte en mi corazón y probablemente en el de ustedes. Nos va a hacer dudar este pecado, nos va a hacer dudar si es que lo que estamos creyendo o lo que estamos pasando es lo que debiese ser. Si a lo mejor
esta vida, este cristianismo no nos está tratando como nosotros merecemos. A lo mejor debemos buscar en otros lados, a lo mejor debemos ir donde fuimos antes y ahora sí, esto es lo que yo me merezco como persona. Es horrible en verdad. Yo leía esto y pensaba también en momentos que uno a lo mejor prefiere este pecado, este mundo, frente a la gloria del Señor. La transformación del corazón no es algo sencillo, es un proceso largo que va a traer muchas, pero muchas consecuencias en nuestras vidas. Yo desconozco, honestamente, la historia que hay detrás de cada uno de ustedes que está hoy día escuchando esto. Estoy seguro que a lo mejor por estar sentado acá sufrieron quizás algún tipo de marginación y de algún tipo de sufrimiento. Pero este pasaje además nos está diciendo que hacer las cosas que Dios nos pide va a ser muy extraño para este mundo. Y cuando digo este mundo, no lo idealicemos como este planeta Tierra, con el mar, la tierra, como pasan en el colegio, sino que pensemos en nuestros amigos, pensemos en nuestra familia, pensemos en gente que en un momento nos conocía y después como que nos hizo la desconocida por empezar a seguir este camino. A algunos de ustedes les puede parecer, algunos de ustedes puede sentir que en el pasado fueron marginados derechamente de algún grupo de amigos o conocidos por no coincidir con algún grupo, con algún interés que hayan tenido en el trabajo, un grupo como de ocio que puedan tener, o derechamente también nuestras familias, que quizás no pueden no ser cristianas. Y esto lo está diciendo acá. Entonces, si estás pasando por esto, Pedro lo tiene escrito para ti y tiene escrito qué es lo que va a pasar y qué es lo que hay que hacer. Bueno, de nuevo, quiero hacer hincapié, esto no es idea de Pedro, esto Pedro nos lo está tocando por primera vez. Si a lo mejor nosotros volvemos un poco más atrás, en Juan 15, dice, si pertenecen a este mundo, esto es Jesús hablando, disculpe, Jesús nos está advirtiendo en Juan 15, dice, si pertenecieran a este mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes ya no forman parte de este mundo. Yo los elegí a ustedes para salir de este mundo. Por eso el mundo, dice, los margina, les va a hacer la ley del hielo. No, por eso el mundo los odia. Brutal. El mundo los va a odiar por seguir a Cristo. El mundo se escandaliza y nos insulta para vivir de una forma distinta a la de este mundo. Mi hija mayor tiene 5 años. Ojalá que después, cuando grande, no vea estas cosas porque va a sentir como que la estoy echando al agua, pero de repente llega del colegio, porque tiene un grupo de amigas, y dice de repente se pelean y como que se dicen cosas, que ya no son amigas, pero después al día siguiente lo solucionan y ya son amigas. Y yo pensaba en este pasaje, y a lo mejor yo como papá o mi esposa o cualquiera de ustedes que tenga hijos chicos, hija, ese es solo el comienzo. O sea, este pasaje está diciendo que van a haber cosas peores, lamentablemente, por seguir el camino de Cristo. El mundo te va a odiar, te van a marginar por seguir este camino. Qué duro, como que se me aprieta el corazón tener que pensar que ahora está en la escuela dominical y en algún momento vamos a tener que llegar a conversar este tema. Ojalá que no, pero si no lo hiciera, estaría faltando a la verdad. Si nosotros fuéramos detrás de la carne, de este placer personal, de estas cosas que nos advierte Pedro, nuestra vida sería un desperdicio. Pero no todo es tan terrible. Finalmente, este pasaje, en el versículo 5 y 6, nos relata que el mundo deberá dar cuentas al que está preparado para juzgar. Y no solo eso, el pasaje 6 dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Me hizo mucho ruido ese versículo, lo estudié mucho, dije, podría a lo mejor omitirlo y quizás cerrar ahí, pero no, por algo está escrito, ¿cierto? Y Pedro nos está diciendo acá que estos versículos también nos están hablando de juicio, pero también nos está hablando de evangelio. Y este evangelio que fue predicado para que nosotros, aunque seamos juzgados en carne, en nuestra vida, vamos a poder vivir en el Espíritu. Vamos a ser librados del juicio, o no sé si librados del juicio, vamos a ser librados del castigo de este juicio por esta vida que vivió Jesús. Y esto, de nuevo, es que encuentro realmente apasionante para mí, que no soy de leer muchos libros, pero esto no es una idea aislada. Esto que Pedro está diciendo acá no viene de manera espontánea porque se le ocurrió. En Romanos 8 también se nos recuerda que vivir en el Espíritu es vivir en el Evangelio. Y alguien que ha creído
alguien que ha creído, y vemos acá como Pedro también se refiere de la misma forma a los creyentes. La semana pasada, mi hermano Martín estuvo acá parado adelante hablando de Primera de Pedro 3, la última parte, y que es un pasaje que, si volvemos 10 versículos, dice: el que sufrió la muerte física en carne, el Espíritu lo trajo nuevamente a la vida. Es la misma idea siempre, es lo mismo. Si probablemente el pecado no nos nublara tanto, a lo mejor sería necesario un libro de la Biblia para poder entender esto, pero no, el pecado hace estragos y por eso vuelven a repetir ideas. Es gracias a la obra de Cristo y solo a ella que nosotros también podemos vivir en el Espíritu. Volviendo a nuestro pasaje, probablemente cuando Pedro dice que este evangelio fue predicado a los muertos, se refiere a gente que murió al momento de escribir esta carta, gente que fue juzgada en la carne como los hombres, pero hoy en día están vivas en el Espíritu. Volvamos a nuestro personaje inicial de la película, donde este protagonista se cuestiona muchas veces que está haciendo o no las cosas de acuerdo a algo que lo realizara, por así decirlo. Si es que realmente las cosas que él hizo tuvieron significado, que incluso esa ideología a la que él se estaba adhiriendo no logró satisfacer en su corazón este anhelo de placer personal. Y así también lo vemos con las personas a las que le está escribiendo Pedro, que eran constantemente tentadas a volver a lo mejor a lo que eran antes, y a lo mejor ahora sí eso va a llenar un vacío que hay en mi corazón. A lo mejor para este personaje darse cuenta de eso fue tan determinante que no solamente él se salió de este círculo vicioso, sino que también lo animó a ir a buscar a su hermano para sacarlo de ahí. Y así tenemos que hacer nosotros los cristianos. Una vez que estamos disfrutando de una vida con el Señor, de una vida en el Evangelio, no estamos solamente llamados a alejarnos del mundo, sino que por el contrario tenemos que acercarnos también para llevar este Evangelio a otras personas. Si no, no sirve de nada. Pensemos también en los cristianos de la iglesia primitiva, que estaban constantemente tentados, que eran cosas que ocurrían hace 2000 años, y quiero hacer hincapié en esta idea: 2000 años a hoy día no hemos avanzado nada. El corazón sigue tentándonos de la misma forma. Eran cristianos que a lo mejor decían: podría seguir con estas costumbres antiguas, pero también podría adorar a Cristo, podría a lo mejor adorar a otros dioses, pero igual seguir participando en la congregación. Podría a lo mejor venir aquí al cafecito después del servicio, pero en la tarde una gran bacanal que me encantaría participar. Ustedes pueden cambiar este tipo de cosas por a lo mejor algo que estén pasando por ustedes, pero seguro va a haber algo, y si no hay algo, entonces no estamos pensando correctamente. Este pasaje nos está afirmando que por seguir el Evangelio también vamos a sufrir terrenalmente. Vamos a tener que tomar decisiones difíciles, vamos a tener que tomar decisiones drásticas, que quizás a lo mejor por sí solo nunca vamos a atrevernos a tomar. Pero creo que de eso se trata también, de poder estar en comunidad, de poder congregarnos, de poder conversar las cosas y poder buscar ayuda también en nuestros hermanos. Hermano, a lo mejor alguno de ustedes está pasando por alguna situación compleja por causa del Evangelio. Quizás hoy en día hay algo que alguno sienta que en su vida que le hace ruido y no sabe si honra o no al Señor. A lo mejor alguno de ustedes siente que hoy, domingo, está sufriendo mucho por algo que quizás siente que no puede soportar, o algo que a lo mejor no lo ha conversado con nadie. Pero bueno, aquí estamos los que adoramos y los que amamos al Señor. No te pido necesariamente que hables conmigo algún tema, pero busquemos apoyo como comunidad, busquemos apoyo también y consuelo en los que aman al Señor. Tenemos un equipo pastoral, tenemos un vicario, gente que está preocupada por nuestros hermanos, pero también no somos adivinos. Es necesario también a veces uno dar el primer paso para poder abrir nuestro corazón y permitir que Cristo elimine esas trazas de pecado que hay en nuestra vida. Recordemos que no es el pecado quien gobierna. Nosotros ya terminamos con el pecado, sino que es el Evangelio el que reina en nuestras vidas. Este pasaje nos está diciendo que es una realidad que vamos a sufrir en la vida cristiana, pero no nos dice que debemos afrontarlo de manera solitaria. Hermano, a lo mejor tú sabes de un hermano o hermana que lo está pasando mal. A lo mejor tú sabes de que hay alguien que está haciendo algo que le ha traído mucha pena, mucha tristeza en su vida.
Bueno, ya sabes, no voy a hablar de nuevo el pasaje. Ya sabes lo que hay que hacer, ir, acercarnos, estrechar una mano y mostrar este evangelio. Hace un par de semanas, ya para ir terminando, hablaba con otro hermano que le tocó predicar acá adelante de un tema también complejo, un tema que a lo mejor a nuestros tiernos 35 años quizás no hubiese sido apropiado, porque ¿qué tengo que venir a hablar yo de sufrimiento? Alguien que el Señor lo ha llevado de la mano de un lugar a otro, alguien que, gracias a Dios, yo considero que no he sufrido lo suficiente por la causa del Evangelio. ¿Por qué tengo que yo estar hablando de esto? ¿O por qué tenía que el hermano venir acá adelante a estar hablando de temas que a lo mejor quizás uno podría decir no tenía la experiencia? Pero preparando este pasaje y pensando en el sufrimiento también, encontré este pasaje de Primera de Timoteo que me animó mucho y se lo digo también a nuestros hermanos más jóvenes que también están acá adelante predicando, que dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo para los creyentes en la palabra. Pablo nos dice, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Si alguno cree a lo mejor que dije algo que no se ajuste al Evangelio, por favor que se acerque a hablar conmigo. Mi intención es poder llevar el Evangelio y no el sufrimiento a sus vidas. Para ir terminando, ahora sí que sí, cuando les pregunten en la hora de almuerzo, ¿de qué se trató el sermón? No sé si les ha pasado de repente que se van para la casa y a lo mejor se encuentran con alguien que no estuvo. Oye, ¿de qué se trató el sermón? Sí, como que hablaron de esto, otro, pero bueno, yo me adelanté a eso y si les preguntan de qué trató el sermón, de 4 cosas principalmente. Primero, tenemos que huir del pecado y de quienes no honran al Señor. Tenemos que dejar las costumbres que nos alejen de Cristo. Tenemos que ser piedras vivas también, que Dios está utilizando para hacer un templo espiritual, para nosotros mismos y también para nosotros hermanos. Y por último, y lo más importante, debemos afrontar el sufrimiento juntos, en 1 de Pedro 3:8, que lo leyeron la semana pasada. Si no lo afrontamos juntos, entonces que cada uno se vaya a estudiar la Biblia en la comodidad de su hogar. Amigos, al final del día, todos vamos a ser juzgados por Dios. Todos vamos a ser juzgados. Pero por eso el Evangelio es muy necesario, para que, aunque muramos al mundo, podamos presentarnos frente a Dios, no para ser condenados, como por lo demás sí lo merecemos, sino que para que podamos vivir en espíritu siempre junto a Él. Los invito a inclinar sus rostros, Señor, y orar juntos como comunidad al Señor. Señor, te damos gracias por poder estar acá, te damos gracias por poder ser confrontados con tu palabra, domingo a domingo, Señor, día a día. Te pido por cada uno de los hermanos que está acá presente, Señor, si está pasando por algún momento difícil, que por favor se acerque a otro para poder juntos buscar tu voluntad, Señor. Y te pido también para que nosotros podamos estar listos, Señor, y dispuestos para poder disponer de nuestro cuerpo, Señor, y nuestra lengua, Señor, para poder ser utilizados para llevar el Evangelio y llevar consuelo a nuestros hermanos que a lo mejor están sufriendo, ya sea por seguir el Evangelio o por desobedecerlo, Señor. Te damos gracias por este momento y te doy gracias también por la posibilidad que tengo de hablar acerca de las maravillas que haces en nuestras vidas, Señor. En tu nombre, amén.